Bien, señores, a partir de este momento pasamos a una entrevista muy importante. Tenemos con nosotros a Omar Fernández, todos lo conocen, es diputado al Congreso Nacional por la Fuerza del Pueblo y ha tenido la generosidad de conceder parte importante de su tiempo. Omar, bienvenido, gracias de antemano. ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias, Viviano. Todo en orden, todo marcha, gracias a Dios y dándole duro aquí en el Congreso Nacional. Eso es importante, Omar. Esto es Punto de Equilibrio, un programa que se ve a nivel nacional y nosotros hemos querido conversar contigo. De entrada, Omar, quisiéramos preguntarte cómo va el Congreso Nacional. Todos tenemos la impresión de que es un Congreso un poco más moderno porque tiene muchos jóvenes como tú. Entonces, quisiéramos que nos hable de cómo se está desenvolviendo, en este caso, la Cámara de Diputados, si las cosas se están llevando como son, si algo está funcionando diferente a antes. Bueno, la dinámica pienso que es interesantísima. En lo personal, en lo particular, le puedo decir que ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, porque siento que lo que he aprendido en el último año y medio, año y 7 meses de mi vida, no lo aprendí jamás. Omar, en principio, y tengo que hacerte esta pregunta, en principio, pues, la gente pensó de que la Fuerza del Pueblo, entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno que tiene la presidencia de la República, había como un compromiso, o sea, estaban muy cerca. Sin embargo, lo que estoy viendo en la actualidad de parte de la Fuerza del Pueblo es como un partido ciertamente de oposición, a pesar de que en las elecciones ustedes en algunos lugares pues comparecieron aliados. Sí, y puedo comprender que en principio cuando inició este nuevo gobierno la gente tenía esa idea justamente por lo que usted acaba de decir. Como llevamos candidaturas en conjunto y otros partidos, eran coaliciones grandes. Claro. Lo que pasa es que bueno, la Fuerza del Pueblo parece que resaltaba un poco y de hecho algunos de los senadores, como es el caso de Franklin Rodríguez, Sedano en Higüey y otros, y Bauta, y se entendería que como íbamos oleados en ese momento, pues ese convenio seguía. Y tal cosa nunca sucedió. Esa alianza terminó el día de las elecciones. Obviamente, cuando inicia un gobierno nuevo, uno no anda haciendo oposición y tirando piedras por gusto. O sea, yo creo que hay que dar un tiempo prudente para uno mismo sentar las bases, uno pensar en qué será la organización nuestra, la Fuerza del Pueblo de ahora en adelante, organizarnos en lo que el gobierno va haciendo su gestión. Claro, siempre que hemos visto algo que no estaba correcto, lo denunciamos como fiscalizadores que somos. Y a medida que pasa el tiempo, y mientras más metida de pata hay este gobierno, pues por supuesto que estamos mucho más activos. O sea que por eso la gente ya ha aprendido a entender y a diferenciar una cosa a la otra. Aliados al gobierno en absolutamente nada. Aliados al pueblo en todo caso. Y siempre pendientes de lo que está mal hecho para ponerlo sobre la mesa y sobre todo aportar soluciones. Perfecto. Cuando un político como eres tú, pues se comienza una carrera y además busca ir al Congreso Nacional, en este caso a la Cámara de Diputados, pues siempre trae, puede ser en la mente, pero yo entiendo que una persona organizada como tú encarpeta una serie de planes y proyectos, en este caso proyectos de ley. Háblanos de qué tú has hecho en ese sentido aquí en el Congreso Nacional, cuántos proyectos, cuáles están en carpeta, cuáles ya han sido conocidos. Bueno, me siento contentísimo de poder comparecer ante la primera entrevista que doy luego de que se conoció en segunda lectura y se aprobó mi primer proyecto de ley, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental. Ese fue el primero que sometí hace ya un año y medio. Sí, hace un año y medio, y ahora fue que se aprobó en la Cámara de Diputados, porque perimió una vez y tuve que reintroducirlo. Pero me siento muy contento porque lograr pasar una ley en la Cámara de Diputados no es cosa fácil, contrario a lo que mucha gente pensaría. La burocracia se traga los proyectos, los trabajos en comisión a veces se hacen eternos y esas cosas pues hacen que uno baje un poco la cabeza, pero
Pero nada, yo soy muy optimista, la verdad que me mantuve ahí siempre buscando ese consenso que hacía falta para que se aprobase el proyecto. Pero este es el primero. El primero que se aprueba, por eso he metido otros. Okay. También el que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología en la República Dominicana, que responde a una necesidad de seguridad ciudadana que está muy presente en la vida cotidiana. Inseguridad se siente. Yo pienso que un proyecto como este, que busca crear un centro que en base a data proporcionaría políticas públicas para en el tiempo erradicar los comportamientos delictivos de las personas, pienso que llegó en buen momento. También sometimos una reforma a la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. Perfecto. Yo soy un amante de los animales. Yo no tengo hijos biológicos, no me he casado. Yo también. Pero tengo hijos que son mis perros. Perfecto. Y además siento mucha empatía porque cuando veo en redes sociales a veces los maltratos a los perros, que se amarran a uno en un carro y lo arrastran, que se lo pintan de azul, que sea un caballo lo maltratan, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no puedo ser indiferente a eso. Claro. Entonces, bueno, cuando vi que en la ley habían espacios de mejoría y sobre todo que le falta reglamento de aplicación, sometimos una reforma ante el Congreso para que sea una ley mucho más robusta, más integral y para que los animales tengan mejor suerte ahora en adelante en República Dominicana. Claro que sí. Además de ese, uno bien controversial que sometí hace ya unos días fue el proyecto de ley que busca eliminar los impuestos a las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y demás productos derivados que utilizan las mujeres. Ese proyecto generó mucha controversia, fue en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, estamos hablando de la economía de la mujer, de la salud de la mujer y de un producto que yo creo que es de primera necesidad. Por lo que para mí es de justicia y de derecho que la mujer no pague impuestos por algo que ella no decidió, sino que viene con su condición de ser mujer. Háblanos un poco de este primer proyecto que me hablaste, el de transición gubernamental. O sea, es interesante porque ocurren muchas cosas cuando hay una transición de gobierno, muchas cosas que entiendo yo no debería de ser. Y no estoy hablando específicamente de la transición reciente, sino de muchas transiciones que yo he visto porque tuve más de 30 años cubriendo Palacio Nacional. Allí estuve cuando llegó tu papá y cuando llegaron otros gobiernos. Entonces, ¿de qué trata este proyecto? Claro, como usted sabe, y como los televidentes podrán también comprender, cada 4 u 8 años se produce un cambio de gobierno. Digo que puede ser cada 8 porque si se da una reelección, entonces no hay tal cambio. Claro. Pero existe el periodo de transición que se da entre las elecciones en mayo y el 16 de agosto, que es la toma de posesión, esos 3 meses. Entonces se da, bueno, lo que llamamos la transición. Pero hoy se parte de la buena fe. No hay un marco que regule la transición. Digo que se parte de la buena fe porque, bueno, los funcionarios que ya van a salir y los que están por entrar conforman comisiones, que le llaman comisiones de transición, para que se reúnan con los distintos ministerios. Les pongo un ejemplo para que la gente comprenda mejor. El Ministerio de Obras Públicas, bueno, ya el nuevo designado tiene que reunirse con el que va a salir para que intercambien informaciones y comprender de cuánto es la nómina, cuándo son las cuentas por pagar, las licitaciones que están abiertas, los contratos que tiene abiertos y un largo etcétera. Pero lo que pasa hoy es que el ministro que va a salir, si quiere, le da la información. Si no quiere darle nada, no le da nada. ¿Qué piensa, Omar, la Fuerza del Pueblo, o tú de manera particular, sobre el desenvolvimiento que hasta este momento ha tenido el gobierno, consciente de situaciones que se han presentado? Bueno, este gobierno llegó como los que han llegado en el resto del mundo luego de que inició el COVID, en medio de una crisis sanitaria, que ahora se agrava con un conflicto entre Rusia y Ucrania, y han sido como desafío tras desafío. Entendiendo esto, era lógico pensar que no iba a ser un gobierno fácil, ¿no? O sea, iba a tener sus retos. Y como partido de oposición responsable, yo creo que más que atacar, lo que correspondía era aportar soluciones. Yo creo que en tiempos de crisis los pueblos se unen. Yo creo que tenemos que remar juntos hacia adelante. El país tiene que echar para adelante. Pero sin dejar de ser responsables ante lo que entendemos que no está bien. Y este es un gobierno que, honestamente le digo, pienso que inició con buenas intenciones, podría tenerlas todavía, pero de intenciones está lleno el mundo. Yo creo que tenemos que hablar ya de soluciones concretas, de problemas, de soluciones para atacar el tema de la inflación. El precio de los alimentos aumenta todos los días. Un tema de incertidumbre, todo el tema con seguridad ciudadana, el precio de la energía, el precio de los alimentos, o sea, se nos va saliendo de las manos y yo creo que tenemos ya como que dar soluciones claras
sobre todo porque estamos en un 2022, un año que será complicado sin duda para este gobierno. Queremos tender la mano, pero también apostamos a que en tiempos de crisis este Estado sepa gestionar los problemas. Perfecto. Omar, hay una pregunta que te la voy a hacer, pero luego nos vamos a ir a la pausa, y es lo concerniente al controversial planteamiento de una reforma constitucional. Todo esto ligado al retiro de algunos partidos de oposición de las conversaciones que se llevaban a cabo. Después de esta pausa regresamos porque vamos a continuar conversando con Omar Fernández, diputado del Partido de la Fuerza del Pueblo. Señores, continuamos esta interesante conversación con Omar Fernández. Omar, antes de la pausa, pues hablábamos de tu opinión acerca de esta reforma constitucional que está planteada desde el Poder Ejecutivo o como parte de las conversaciones que llevaban a cabo diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo los partidos políticos y el gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo varias opiniones. Lo primero que debo decirles es que yo estoy convencido de que el CES no tiene competencia para conocer una reforma constitucional. O sea, ese no es el espacio para eso. Y eso lo digo porque la propia Constitución explica para qué sirve el CES, el Consejo Económico y Social. Es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo que para lo que existe, para lo que sirve, es para tratar temas sociales entre empleados y empleadores. Nada que ver con un tema de constitucional, porque además un debate constitucional es un diálogo político, no social. Sí. Y entonces, bueno, son de las dudas que tengo, ¿verdad?, si tiene competencia o no. Pero también, si de algo estoy convencido, es de que no hay posibilidades de que se produzca la reforma porque los votos no están. Ya el Partido Fuerza del Pueblo se paró de la mesa y se retiró, lo propio es el Partido de Liberación Dominicana y también el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, bueno, cuando vemos que están faltando 30 y pico de votos, que no tiene el oficialismo en este momento, creo que ya es una discusión bizantina, carece de objeto, inoportuna por demás. Perfecto. Entonces, nada, yo pienso que de las cosas que se plantean en la reforma también habría que cuestionarlas. Yo pienso que el Ministerio Público ya es independiente. El propio presidente de la República lo reconoce en su discurso del 27 de febrero cuando dice que ya no vivimos en una república de impunidad. Claro. Y que por primera vez contamos con un ministerio realmente independiente. Y yo le pregunto a los televidentes, ¿acaso la magistrada Miriam Germán se le cuestiona su independencia? Yo no se la cuestiono, me parece lo más independiente que hay, muy honorable. Entonces, si ya lo tenemos, yo creo que lo que tenemos que hablar de ahora en adelante es de personas que ejerzan esa independencia, como lo hace muy bien ella. Entonces, ¿será o no posible una reforma constitucional y cuál sería el escenario? ¿El Congreso, los partidos políticos? En este momento yo no lo veo posible. Vi al vocero del gobierno decir que hay una consulta ciudadana, que me encantaría saber a través de cuál mecanismo, porque tampoco existe una ley de plebiscito. No tenemos el referéndum todavía al día de hoy. Entonces no comprendo bajo cuál mecanismo, y en todo caso los partidos políticos y nosotros los congresistas somos los representantes del pueblo aquí, o sea, somos nosotros los que votamos al final. Yo no veo las condiciones, no las veo. Al final del día, una reforma constitucional es un pacto social, o sea, estamos hablando de que todas las fuerzas vivas deben ser consultadas, y yo no, y lo que veo es que Finjo ya dijo que está en desacuerdo, Participación Ciudadana está en desacuerdo, la Iglesia está en desacuerdo. Yo no veo las condiciones, pero bueno, ellos insisten. Omar, no podemos concluir sin conocer tu opinión acerca de el sazonado, conflictivo, como se diga, Código Penal Dominicano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú consideras? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esta Cámara de Diputados tiene un compromiso serio, y la Comisión de Justicia, de la cual yo soy miembro, un compromiso serio con entregarle a este país un Código Penal reformado. Estamos hablando de que la situación que tenemos hoy es que tenemos un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Y eso es imposible. 2 siglos. Totalmente. Y además, para hablar con seriedad de seguridad ciudadana, no podemos hacerlo hablando con un Código Penal totalmente desfasado. El nuevo contemplaría unos 420 artículos aproximadamente, con más de 70 tipificaciones nuevas que no existen el día de hoy. Desde el ácido del diablo, que ya sabemos lo que es, y eso no está contemplado, es un arma letal. Sí. Delitos electrónicos, la corrupción administrativa, penada como nunca antes, el cúmulo de penas, el sicariato, etcétera. Muchas figuras nuevas que no estaban anteriormente.
Lamentablemente, dentro de 420 artículos hay 2 o 3 en los que no existe un consenso claro, y ya sabemos cuáles son. Sí. Pero yo creo que debe primar la sensatez. Lo lógico es que nos podamos poner de acuerdo y que cuanto antes le entreguemos a este país un código como se lo merece, porque además es de derecho, es de justicia. Este país merece mejor suerte con un código penal para que los delincuentes se lo piensen 2 y 3 veces antes de cometer fechorías. Yo creo que de eso se trata. ¿Y cuándo entonces tú crees que tendríamos un código penal ya aprobado? ¿Existe la posibilidad de que sea en esta legislatura? Bueno, yo honestamente cuando entré en el 2020 pensé que en esa primera legislatura se aprobaba. Luego dije, no, va a ser en la segunda. Luego dije, no, va a ser en la próxima. Entonces, yo soy muy optimista, como le decía hace un momento. Yo sigo esperanzado de que de verdad lo podamos conocer y aprobar en esta legislatura. Pero bueno, ya la experiencia me indica que a veces confluyen cosas que uno no sabe, pero yo albergo la esperanza de que lo podamos hacer en esta legislatura. ¿Hay indecisión? ¿Alguien tiene miedo? ¿O sectores poderosos están influyendo para que esto no se dé? No, yo lo habría notado, si hubiese injerencia así de sectores poderosos que influyen en ese sentido. Yo lo que entiendo más bien es como que a veces los legisladores no nos ponemos de acuerdo en cosas en las que es lógico, o sea, no hay que darle mucha vuelta, pienso que podemos hacerlo. Pero en fin, ya oportunamente tendremos no el código perfecto, siempre será mejorable, perfectible, pero sí el código posible que venga a atender muchas necesidades que tiene este pueblo. Omar, yo soy una persona ya que cuando comenzó la ley 8701, ya yo tenía 42 o 43 años, entonces es una ley que yo la considero en cierto sentido injusto, porque por ejemplo, cuando yo ya una persona que llego a los 60, yo no tengo posibilidades de retirar, si quiero, lo que yo tengo ahorrado. Considero que es una ley que tiene mucha deficiencia, laguna, muchos privilegios para los sectores que manejan los recursos de los empleados, del que trabaja. Yo quisiera conocer cuál es tu opinión. Particularmente yo pienso que en el Congreso Nacional ya se debió haber aprobado o modificado esta ley, que beneficie más a los dueños del dinero que se ahorra y a quienes trabajan y necesitan una verdadera seguridad social también referente a la salud. Sí, es una ley que tiene sus deficiencias, un poco desfasada, 2001, como te acaba de decir, ya cumple 21 años. Se está conociendo en una comisión especial la reforma a la 8701, de forma que es oportuno que la gente lo comprenda para que sepa que se está trabajando una reforma. En el estado en que se encuentra esa comisión de trabajo en este momento es recibiendo a todos los actores envueltos, diríamos que detrás de la cadena de valor, o sea, desde asociaciones que manejan fondos de pensiones, asociaciones de riesgos laborales, asociaciones de clínicas privadas, etcétera, todo el que confluye en este tema, y es importante escucharlos a todos porque debe ser la ley más consensuada posible. Claro que sí. Se han celebrado más de 4 vistas públicas también para escuchar a la ciudadanía al respecto, pero en todo caso yo creo que ya hoy no tenemos una ley que ni es segura ni es social. Yo creo que tenemos que pensar y apuntar a una ley que piense mucho más en el trabajador, que piense más en el ciudadano, en el de a pie, en el que necesita realmente sentirse amparado por una ley que lo cuide. Y ese es el compromiso que tenemos. Sí, claro. Vamos a hablar brevemente de la fuerza del pueblo. ¿En qué está la fuerza del pueblo? ¿Cuáles son los planes? Las proyecciones, cómo se vislumbra la fuerza del pueblo hacia el año 2024. Bueno, yo estoy contentísimo con el crecimiento de nuestro partido, porque por demás es el único que crece en este momento. Y lo digo porque hemos visto movimientos en los últimos días de diputados que han renunciado, que vienen a la fuerza del pueblo, de miembros importantes de otros partidos que también toman una decisión y vienen para nuestra fuerza. Entonces, bueno, cuando uno ve esos movimientos nos indica que algo se está dando. Regidores, distintos dirigentes importantes de comité intermedio, comité de base, comité central. Entonces, bueno, eso parece que estamos en un momento político interesante para nosotros. Obviamente, falta organización. Yo creo que no tenemos que sentirnos vencedores en nada porque falta mucho todavía. No tenemos ya que empezar a sentirnos triunfalistas, ni mucho menos, porque eso marea a la gente a veces. Pero sí contento, esperanzado de que esta fuerza del pueblo, este partido que nació
nació en medio de tantos problemas e incertidumbres y ya somos hoy la casilla número 3, partido mayoritario reconocido por la Junta, con diputados y diputadas dándolo todo aquí en este Congreso, segunda fuerza en el Senado. Nada, me llena de ilusión y yo creo que vamos por buen camino para lograr en el 2024 nuestro principal objetivo, que es llegar al poder. Finalmente, Omar, esto es una pregunta que te la envía mi esposa Magali. Ella te pregunta si has pensado en el futuro aspirar a la presidencia de la República, y ella lo dice porque tiene muchas cualidades parecidas a las de tu padre. Bueno, a doña Magali yo le diría lo siguiente. Yo estoy muy concentrado en ser un buen diputado en este momento. Y si algo a veces yo le cuestiono a algunos políticos es que suelen descuidar lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y eso se da mucho. Yo solo tengo 1 año y medio siendo diputado. Yo creo que lo que me toca en este momento es concentrarme en ser un buen diputado y tratar de destacarme. Si está en los planes de Dios ser algo más que diputado, bueno, pues yo feliz de la vida, ¿verdad? Y sobre todo significaría que mi ciudad, Santo Domingo, o el pueblo, ha confiado en el trabajo que vengo haciendo como diputado. Pero en todo caso, eso no depende mucho de mí. Yo trato de no pensar en esas cosas porque una vez se despega los pies de la tierra y me gusta estar siempre como los pies bien afincados, como dicen. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera y siempre con la frente en alto, echando para adelante. Ya, ¿qué le dice a esa juventud que tú representas, ya finalmente? Bueno, les diría, si un mensaje le puedo dejar a la juventud es la siguiente. Veo a veces, con pesar, como algunos jóvenes se autoclasifican y se distinguen entre uno y otro, cosa que para mí no debería ser. Se distinguen entre los ricos y los pobres, entre los famosos y los no, entre los que tienen apellidos sonoros y los no. Y para mí lo primero que, y lo digo en serio, para mí todos somos exactamente lo mismo ante la ley, indistintamente de nuestra posición social. Y si algo debería diferenciarnos, y en eso sí yo le pediría a los jóvenes que pongan mucha atención, es en nuestra formación. O sea, que le dediquen tiempo a su formación, a que estudien, a que intenten perseverar en la vida, porque poco importa quién tiene más o menos, que poco importa quién... O sea, yo creo más bien que lo que te distingue es tu preparación ante la vida, tú haber estudiado, formarte, sacar de donde no hay para tú realmente echar para adelante. Y eso es lo que te da en el momento, porque a todo el mundo le cruza la oportunidad en algún momento de la vida. ¿Verdad que sí? Lo que hay que saber es observarla cuando está cruzando por el frente de tu casa y agarrarla y montarte en el tren. Entonces yo creo que la vida tiene que agarrarte preparado en ese momento, y yo les exhorto a que nunca dejen los estudios. Eso es correcto, porque al final todos vamos hacia el mismo lugar. Señores, una conversación interesantísima con Omar Fernández. Reiteradas nuestro agradecimiento, Omar, por tu tiempo, y decirte que en otras oportunidades queremos tener, valga la redundancia, la oportunidad de tenerte de nuevo en Punto de Equilibrio. Será un honor, Viviano. Muchísimas gracias. Continuamos porque hay mucho más de Punto de Equilibrio.